Oye, Matías, nosotros ya somos grandes, pero no importa. Cuando seas más grande, ¿qué te gustaría hacer? La verdad, creo que me gusta mucho la tele. Ayudar a las chavas, a los chavos. Conocer gente nueva. Así que este trabajo me encanta. ¿Por qué la pregunta, Pam? Pues es que a mí me hubiera gustado ser astronauta, pero entre que no existía la Agencia Espacial Mexicana y que no salían en la tele muchas mujeres astronautas y menos mujeres astronautas mexicanas, pues me desanimé. Ahora que lo dices, mi sobrina quiere ser presidente. Y yo creo que también le pasa lo mismo, se ha de desanimar cuando no ve ni una sola mujer presidente en su libro de historia. Que mi vocación para ser astronauta se haya frustrado y que tu sobrina no vea mujeres presidente en la historia de México tiene que ver con que esas actividades estaban reservadas solo para los hombres, pero afortunadamente cada vez hay más mujeres en todos los ámbitos, aunque desde luego falta muchísimo para que podamos decir que las oportunidades y los espacios son iguales para hombres y para mujeres. Así es. Desafortunadamente sigue existiendo lo que se llama un techo de cristal, una especie de barrera invisible que no permite que las mujeres alcancen los cargos y las posiciones que históricamente habían sido reservadas para los hombres. Hoy en Jóvenes en TV hablaremos sobre la igualdad de género en México y los derechos de las mujeres. ¿Qué tanto hemos trabajado por esta igualdad? ¿Qué tanto hemos logrado? Vamos a ver. El empoderamiento es un proceso mediante el cual las mujeres pasamos de una situación de desigualdad, discriminación o exclusión hacia una posición de conciencia y autonomía que se manifiesta en un ejercicio pleno de nuestros derechos. Dado que existen serias brechas de género en el ámbito económico, el empoderamiento en este aspecto es un requisito indispensable para alcanzar la igualdad. Actualmente hay una menor proporción de mujeres que de hombres en el mercado laboral. Las que logramos ingresar a un empleo enfrentamos desigualdad salarial, acoso y hostigamiento sexual y menor acceso a puestos de toma de decisiones. Quienes deciden ser empresarias se encuentran estereotipos y barreras para obtener financiamiento. En ambos casos, es frecuente que las mujeres tengamos dificultades para conciliar la vida laboral con la vida personal, debido a la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados asignada por la sociedad. Tomando en cuenta que el trabajo remunerado es el principal medio por el cual la mayoría de las personas obtenemos independencia económica, es fundamental que el mercado laboral sea un espacio sin discriminación y que exista igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos productivos. La brecha salarial es un asunto particularmente preocupante, porque un ingreso propio facilita que las mujeres tengamos acceso a otros derechos que fortalecen la libertad y la toma de decisiones. La Organización Internacional del Trabajo advierte que, si prevalecen las tendencias actuales, se requerirán más de 70 años para eliminar la desigualdad salarial por razones de género. Las mujeres no podemos esperar tanto tiempo para alcanzar esta meta. Necesitamos urgentemente un mercado laboral igualitario, libre de violencia, en el que se respeten nuestros derechos. Además de que la autonomía económica de las mujeres es indispensable para alcanzar la igualdad, también es un asunto relacionado con el desarrollo de nuestro país. De acuerdo con un análisis de la consultoría internacional McKinsey, el Producto Interno Bruto de México crecería un 43% para 2025 si se cerrara la brecha entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Tenemos que cambiar la cultura laboral y los roles de género para poder aprovechar el talento de todas las mujeres. En el Instituto Nacional de las Mujeres creemos que es una tarea que hemos de realizar de manera corresponsable entre el gobierno, las empresas y la sociedad. Desde el ámbito de actuación de cada uno de estos actores clave, podemos comprometernos y llevar a cabo acciones para lograr que las mujeres tengamos igualdad de oportunidades y autonomía económica. Vamos con Nadia Cortés para hablar sobre igualdad de género. Nadia, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo defines la igualdad entre hombres y mujeres? Bueno, la igualdad entre hombres y mujeres quiere decir que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad, de derechos y oportunidades. Esa es un poco la definición que da la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Pero como en otros términos quiere decir que hombres y mujeres tenemos que tener igual posibilidad de oportunidades, derechos y dignidad como ante la ley. Por ejemplo, si una chica quiere jugar fútbol, tendría que tener las mismas oportunidades que tiene un hombre para poder entrar en ese equipo. O si quisiera dedicarse a una carrera científica y tecnológica, tendría que tener el mismo sueldo que un compañero del sexo masculino que pudiera como tener un empleo de ese tipo. Oye, ¿es correcto decir igualdad de género o este es un concepto más amplio?
Bueno, en realidad es una muy buena pregunta porque la igualdad de género habla de un concepto precisamente más amplio y lo que quiere dar cuenta la igualdad de género es que se intenta que haya un reconocimiento de que históricamente las mujeres, las personas del sexo femenino, han sido discriminadas históricamente y han tenido menos oportunidades que los hombres. Entonces, la igualdad de género busca señalar esta discriminación histórica y esta desigualdad histórica que justo se buscan generar algunas opciones políticas para poder resarcir esos daños históricamente generados. Ok. Oye, ¿y existe alguna diferencia entre decir igualdad o equidad de género? Pues sí, también la existe porque precisamente la igualdad tiene que ver con un derecho humano, pues, ¿no? O sea, como lo decía con la Declaración Universal de Derechos Humanos, hombres y mujeres tendremos que ser iguales ante la ley, igual de oportunidades, es un derecho humano, ¿no? No tendremos que sufrir discriminación por razones de género, por ser hombre o por ser mujer. Sin embargo, la equidad son como los principios éticos que nos permiten generar prácticas entre nosotras, nosotros, nosotres, que permitan que justo no hayan este tipo de discriminación, pero también son principios que permiten regresar o redistribuir esa discriminación histórica que han sufrido las mujeres. Ok, mira qué interesante, ¿eh? Oye, ¿cuáles son las principales brechas entre hombres y mujeres hoy en día? Híjoles, pues la verdad es que es pues triste un poco decir que todavía existen bastantes desigualdades, ¿no? Entre ellas creo que mucho tiene que ver con la relación que hay de las mujeres a poder tener una autonomía económica. Es decir, como los sueldos no son equitativos para hombres y mujeres, las mujeres se encuentran en desventaja de poder tener una autonomía. O sea, una mujer es más difícil que pueda tener una casa propia si no está como en una institución como el matrimonio, ¿no? Otra de las razones es que esto también sucede porque hay una distribución inequitativa de los cuidados, del trabajo del hogar, ¿no? Quienes cuidan a las niñas, a los niños, son las madres normalmente, son personas del sexo femenino. En ese sentido, eso que llamamos amor, dicen mucho, pues también es trabajo, pues, ¿no? Lo que hace tu mamá, o sea, lo que hacen las mamás por nosotras, en realidad también implica un trabajo que no les permite tener otra serie de oportunidades, pues. Una de las cosas que también me parece que en nuestro país es muy importante señalar es que hay un tema de una gran violencia contra las mujeres, pues, ¿no? Y es una cosa que es importante aceptar como para poder generar políticas públicas. De hecho, hay una ley que se llama como la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Digna y Sin Violencia, ¿no? Y entonces, la situación de nuestro país ha sido tal que se generó una ley para que eso pudiera garantizarse, pues, ¿no? Y pues bueno, es como muy fuerte tener que decir que hay más lugares en donde rezago de la igualdad entre hombres y mujeres existe, pero creo que también la participación de las mujeres en el espacio público y político sigue siendo una deuda como hoy en día, pues, ¿no? Tenemos poca representación femenina dentro de los ámbitos del espacio público, pero sobre todo del espacio político. Tú, así como dirías que ves a México en términos de igualdad entre hombres y mujeres. Híjoles, pues yo creo que una cosa que es como, creo que ahora se nota, pues, ¿no? Es que hay un movimiento feminista mucho más fuerte y visible en las calles, con todo lo problemático que sea, pues, ¿no? Con si son las formas o no son las formas de pedirlo, con si es como complejo o no, pero creo que hay como una exigencia y hay un movimiento más articulado por parte de las mujeres, pues, ¿no? Sin embargo, creo que esto causa un conflicto. Cuando tú le dices a alguien, por ejemplo, pensemos en un ejemplo muy sencillo, ¿no? Digamos que tenemos una bolsa de dulces y entonces esa bolsa de dulces es como para todo un grupo, pero tú ves que hay una serie de personas en ese grupo que tienen más dulces y da la casualidad que son hombres, ¿no? Entonces, cuando tú les reclamas que tienen más dulces y que deberían de distribuirlos y les señalas que tienen un privilegio frente a las otras compañeras que son mujeres, pues obviamente las personas que tienen ese privilegio se sienten ofendidas, se sienten atacadas y se preguntan por qué tienen que renunciar a las cosas que tienen si a ellos les gusta. Y eso siempre va a ser incómodo. Entonces, yo creo que es muy potente que ahora podamos reclamar esas cosas y generar procesos en donde las personas que tienen ese privilegio entiendan que lo tienen y pensar cómo pueden generar responsabilidades sobre ese privilegio y formar como acciones pues más equitativas para las personas con las que se rodean. Finalmente somos una comunidad y como comunidad tenemos que ver justo por el bien no solamente de las personas de nuestro género, sino también del otro género, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que empieza a haber un reconocimiento, creo que empieza a haber como un trabajo mucho más activo, pero también pues como con todo, ¿no? O sea, como una reticencia
a que las mujeres estén como tomando la voz, a que se estén posicionando, porque han sido años en donde las cosas no han sido de esa manera. Y entonces creo que tendríamos que tener como esta paciencia, entender que esperemos que todos nos podamos hacer responsables de este tipo de desigualdades. Oye, Nadia, está muy interesante esta entrevista porque de verdad que, como dices, ¿no? Estamos dando pasos, pero son pequeños en comparación de hasta dónde tenemos que llegar. Pero pues ahí vamos, poquito a poco. Y lo importante es hacerlo, ¿no? Hacerlo visible, darnos cuenta y pues ir caminando. Nadia, acompáñanos a ver la siguiente cápsula y regresamos contigo. Cuando nos referimos al término igualdad de género, normalmente pensamos que hace referencia únicamente a las mujeres de naturaleza biológica, pero en un sentido más amplio también incluye a las personas cuya orientación sexual está encaminada a las conductas femeninas. Las personas que forman parte de la comunidad LGBTI y más también son víctimas de la violencia de género, que van desde discriminación en ámbitos laborales, profesionales y académicos, hasta ser víctimas de homicidio tan solo por ser de un género distinto a su condición biológica. Para lograr la igualdad entre los géneros, se debe comprender que la diversidad sexual engloba muchas gamas de roles, gustos y enfoques merecedores del mismo respeto que cualquier otra persona heterosexual. Atacar este tipo de problemáticas implica tomar acciones desde las directivas de las instituciones. Por ello, aún en el confinamiento, la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género de la UNAM sigue trabajando en asuntos de perspectiva de género, impartiendo un seminario para autoridades de todas las entidades y dependencias de la universidad, como lo son facultades, escuelas, institutos, centros de investigación y bachillerato. El seminario Políticas Universitarias para la Igualdad de Género se imparte durante el mes de junio en 6 sesiones transmitidas por YouTube en el canal Igualdad de Género UNAM, donde también se incluyen obras de teatro, comunicados, conferencias y demás actividades referentes a la perspectiva e igualdad de género. Algunos objetivos del seminario están enfocados en difundir los conceptos básicos sobre igualdad de género en el contexto mexicano y latinoamericano, partiendo de la idea de reconocerlo como un derecho humano. La prevención de la violencia por razones de género y, por supuesto, la creación de diseños y programas de políticas y acciones directas que puedan combatir este tipo de problemáticas en la UNAM para lograr que sea un lugar igualitario que promueve el respeto a las diversidades y, sobre todo, un espacio libre de violencia machista. Continuamos con Nadia Cortés, con quien estamos platicando de igualdad y equidad de género. Nadia, gracias por continuar con nosotros. A ver, platícanos, ¿qué es el techo de cristal? Pues el techo de cristal es un poquito ya cosas que ya hemos hablado, pero es como el bajo nivel de representación y de ocupación de las mujeres en puestos que tienen como cargas de alta responsabilidad en la sociedad. Pues, ¿no? Pero también tiene que ver justo con que en un trabajo hay unas ciertas limitaciones para que las mujeres puedan acceder a estos puestos de responsabilidad, ¿no? Entonces, la metáfora del techo de cristal es como cuando uno está en un trabajo y piensa, bueno, yo puedo ir ascendiendo y puedo ir ascendiendo, ¿no? Uno cree que va a poder llegar a donde está el jefe, que normalmente será una figura masculina, ¿no? Y sin embargo, una se va dando cuenta cuando va ascendiendo, si esto llega a ocurrir, que hay una especie como de techo de cristal, es decir, con algo que te topas, pero en realidad no fuiste capaz de ver porque es invisible, ¿no? O sea, porque está intentando ser invisibilizado, pero existe. Entonces, de pronto, cuando quieres ascender a ese puesto, te das cuenta que las trabas que te ponen solo por el hecho de ser mujer son más grandes que las que le ponen a otra persona que sea del sexo masculino. También hay que aclarar eso. El techo de cristal es una metáfora que se aplica para hablar de la inequidad y la inigualdad y la no igualdad de género entre hombres y mujeres en aspectos laborales, pero también ocurre por otros motivos de discriminación. Por ejemplo, temas como el racismo, ¿no? O sea, en México hay un techo de cristal también para personas que tienen como un color de piel mucho más oscuro, o para personas negras o para personas indígenas. Entonces, también existe el techo de cristal para estas personas que sufren discriminación por razones de raza o de etnicidad. Okay. Oye, ¿el techo de cristal aplica para el clasismo?
Sí, por supuesto, ¿no? O sea, hay como toda una serie de intersecciones que también aplican para eso, como es la clase, ¿no? Porque la clase también está relacionada con una forma de vestir, con una forma de expresarse, y en ese sentido no queremos que haya una representatividad política de personas que son como más parte de lo que se conoce como el pueblo, pues, ¿no? Aunque esto puede funcionar, sí hay otros elementos que siguen siendo como justo elementos que son tomados en cuenta para que esas personas no puedan ascender a ciertos puestos de responsabilidad. Oye, Nadia, a ver, ayúdanos a entender un poquito qué son las acciones de equidad y para qué sirven. Bueno, justo como en esta distinción que hacíamos entre igualdad y equidad, decíamos que la equidad es como una especie de principio ético, ¿no? Es decir, son acciones que funcionan para garantizar que la igualdad sea algo que opere en los espacios. Entonces, algunas acciones de equidad que tienen que ver justo con la equidad de género es, por ejemplo, exigir en un espacio laboral el mismo salario para cargos iguales entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, si sabemos que es el mismo cargo, administrador o administradora, por ejemplo, tenemos que exigir, esa es una acción de equidad en un espacio en el que nos movemos, tenemos que exigir que los sueldos sean iguales, ¿no? Por ejemplo, otra acción de equidad, que esto lo podemos hacer en nuestras escuelas, por ejemplo, es tener tolerancia cero como acciones como acoso hacia compañeras, pero también, como hablábamos ahorita de racismo, clasismo o etnicismo, pues también tener tolerancia cero como acciones de discriminación a una compañera, por ejemplo, por razones de raza, de clase o de etnia, ¿no? Es una mujer indígena, ¿no? Otro tipo de acciones de equidad, ¿no? Y que ayudan como a garantizar este derecho humano de la igualdad de género, es, por ejemplo, solicitar capacitación, justamente porque dijimos que es como una discriminación y una desigualdad histórica que ha sido invisibilizada. Entonces no podemos suponer que en realidad todes y todas y todos entendemos cómo ha operado esta desigualdad, pues, ¿no? Tenemos que aceptar que quizá no lo sabemos y entonces tenemos que buscar capacitaciones, programas, ejercicios de reflexión en donde podamos entender cómo han operado estas cosas como para poder tomar acción, ¿no? También creo que otro tipo de acciones de equidad en los espacios domésticos, por ejemplo, podría ser como el dividir las tareas domésticas, el cuidado de los hijos e hijas, ¿no? Esto significa también que si somos hijos, pues si eres un hijo en una casa, ¿no? O sea, o tienes una figura masculina en una casa, como hijo, pues lo que puedes hacer es apoyar a las madres, involucrar a los padres en las tareas del hogar, o sea, en vez de que cuando estemos comiendo es como de, pues se le dice a la hermana, recoge el plato, pues como ayudar nosotros en las tareas del hogar, involucrar a los padres como en el propio cuidado de los hijos, en el ayúdame a hacer la tarea, ¿no? O sea, generar acciones pequeñas que empiecen a garantizar esta igualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué es importante la igualdad de género para el desarrollo de un país? Bueno, pues primero, quizá algo que me gustaría resaltar es que sí, pues que las mujeres y las niñas básicamente son la mitad de la población mundial, ¿no? Y esto creo que es un dato que es importante y que quizá no estaba como tan explícito en la respuesta anterior, pero aunque los hombres no crean que este lema del feminismo de que las mujeres mueven el mundo sea cierto, es cierto, las mujeres mueven el mundo, ¿no? O sea, estos clichés como de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, en realidad, pues como que no es o sea, en realidad es un reconocimiento invisibilizado, porque las mujeres no deberían de estar detrás, pero lo que es cierto es que las mujeres mueven el mundo porque mueven la tarea de los cuidados. Es decir, si las mujeres no hicieran todo ese cuidado de los hijos, no habrían hombres famosos, tomando el poder, representando políticamente. Claro. No hubiera una madre detrás, una nana, una niñera, una tía, una abuela, todo eso no sería posible, pues, ¿no? Entonces, ¿sobre qué estamos obteniendo los éxitos y por qué a ellas les hemos negado esos espacios? Esto, además de que justo las mujeres y niñas representan la mitad de la población mundial, significa que si pudiéramos como generar políticas de igualdad y acceso a la igualdad de oportunidades y de opciones para estas mujeres y estas niñas, erradicaríamos gran parte de la pobreza mundial, ¿no? Si todo el tiempo se habla como el desarrollo de los países y estamos hablando que son la mitad de la población, pues estamos hablando de que ese índice de pobreza también tiene que ver con mujeres que tienen situaciones precarias, ¿no? Entonces creo que esa es una razón por la que es importante la igualdad de género en el desarrollo de nuestros países. Claro. Oye, Nadia, ya para terminar esta entrevista, ¿qué resistencias crees, aparte de las que ya mencionaste, que existen todavía en la sociedad para lograr la equidad de género? Pues yo creo que un poco, o sea, no quiero ser repetitiva, pero creo que tiene que ver con que
con que es difícil, pues, señalar las cosas que han sido iguales durante mucho tiempo, pues, ¿no? Creo que son resistencias que tienen que ver más con nosotras, ¿no? O sea, y con nosotros, ¿no? O sea, como les digo, o sea, a mí me gusta mucho la metáfora de los dulces, es porque ¿a quién quiere que le quiten sus dulces? O sea, ¿a quién quiere que le quiten las cosas que le gustan, ¿no? Claro. Aunque eso suponga que uno va a tener que esforzarse más. O sea, evidentemente no es una cosa fácil, pues, ¿no? Y yo creo que las reticencias y las resistencias quizá en este momento, además histórico, sí tienen que ver con que, pues también a veces los gobiernos, depende del gobierno que está en turno, ¿no? Pueden tener como en la agenda pública y política, como el tema de la igualdad de género como no un tema central dentro de sus agendas. Y pueden como obviar la necesidad de generar programas y políticas públicas que vayan dirigidas a esos, ¿no? Creo que ahora con la pandemia, por ejemplo, justo por el tema de la inequidad en las acciones como de cuidado y de trabajo del hogar, pues, ¿no? Y también con que, pues, precisamente hay unas acciones en donde, pues, justo, ¿no? O sea, si están conviviendo hombres y mujeres en casa y tenemos una estructura familiar donde estamos acostumbradas a que la mujer sirva, y si la mujer se le duplicaron las actividades porque tiene que tener las videollamadas con las niñas, con los niños, la cocina, pero además, imagínate si trabaja, Sí, y además es una mujer que cocina para su marido. Normalmente lo que se ha activado mucho es que ese marido dice, oye, no me está sirviendo la comida a tiempo, y hay toda era lo que decía lo de los dulces, o sea, el marido no va a querer aprender a cocinar porque se da cuenta que la mujer está sobrepasada, si no entiende que es su corresponsabilidad y que es una exigencia, o sea, él debería de participar de eso. Lo que se ha desatado es una serie de violencias dentro de las casas, ¿no? Y entonces, pues creo que los gobiernos, si no reconocen que estas acciones han operado, pues no van a ser capaces de generar programas para paliar este tipo de acciones violentas, por ejemplo. Perfecto, Nadia. Oye, Nadia, estuvo súper rica esta entrevista y me queda claro que dejaste muy marcado este tema y más de uno en nuestra audiencia yo creo que va a estar ahí tomando mucha conciencia en relación a la equidad e igualdad de género. Nadia, muchísimas gracias. ¿Nos quieres compartir tus redes sociales? Sí, en Twitter estoy como @queso de Oaxaca, porque soy de Oaxaca, Okay. pero viviendo en Ciudad de México. Y bueno, y pues en Instagram estoy como Nani Nadia y en Facebook como Nadia Cortés. Así que bueno, por ahí me pueden encontrar. Perfecto, Nadia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En Jóvenes en TV les queremos presentar una actividad o reto para continuar con la reflexión alrededor de la igualdad, equidad y derecho de las mujeres en nuestra familia, comunidad y entorno más cercano. Cuéntanos en nuestras redes sociales cómo es que ustedes han transformado sus ámbitos familiares, escolares o laborales en ambientes más justos en términos de igualdad, equidad y de respeto a los derechos de las mujeres. Cuéntenos sus historias, sus inquietudes y también los techos de cristal que hayan logrado romper. Este es un espacio para ustedes. Sus colaboraciones y participaciones aparecerán en futuras emisiones de Jóvenes en TV. No pierdan la oportunidad de participar con nosotros en Jóvenes en TV. En el programa de hoy comenzamos haciéndonos la pregunta, ¿qué es la igualdad? Muchísimos ámbitos laborales en casi todo el país siguen con rezagos que impiden a las mujeres llegar a los puestos clave donde se toman las decisiones importantes. Los techos de cristal existen y es necesario eliminarlos en pro de los derechos de las mujeres y, en consecuencia, en pro de una sociedad justa y democrática. Simplemente hay que pensar, por ejemplo, en que los horarios de trabajo siguen pensados a partir de un estereotipo en el que el hombre trabaja y la mujer cuida a los niños. Y es sabido que las mujeres también trabajamos fuera, contribuimos con el sustento familiar y todavía llegamos a la casa a hacer el trabajo del hogar y el cuidado de los niños. Los ámbitos de desigualdad son muchos, muy variados y operan en casi todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Los techos de cristal existen y es necesario eliminarlos en pro de los derechos de las mujeres y, en consecuencia, en pro de una sociedad justa y democrática. Por supuesto, mientras tanto, en sociedad y trabajo en igualdad, romperemos esos techos de cristal. Hemos terminado un día más en Jóvenes en TV. Este martes me pareció muy interesante. Varios temas, pero todos relacionados. Si me pidieras describirlo en una frase sería derechos humanos. Tiene razón, Pamela. Además de este último, que nos brindó un estado de la situación de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en México, conocimos la complejidad de la diversidad sexual, que engloba las siglas LGBTI,
tanto biológica, de identidad de género, de preferencia, de expresión y por supuesto los derechos que implica. Un tema importantísimo, el del consentimiento sexual. Conocer y apropiarse del concepto para que no haya sorpresas y para una vida sexual más saludable. Atención a esto, jóvenes en TV. Y hasta en la cuestión de los saberes digitales y del pensamiento matemático, nos pusimos a reflexionar en el presente y el futuro de la humanidad con relación a la robótica, la naturaleza, el futuro, los cambios en la vida que se avecina. Impresionante el tema de la historia de la esclavitud. De verdad que hacer conciencia histórica es agitar la cabeza y mover las ideas. No es posible que la esclavitud siga existiendo. ¿Qué te pareció este dato? Hasta el 2013, el estado de Mississippi, en la Unión Americana, completó el trámite para abolir oficialmente la esclavitud. No puede ser. De verdad que me voy conmovida con todo esto. Así yo no puedo seguir ocupando el mismo lugar. Así es, jóvenes en TV. Mañana será otro día y aquí mismo nos encontraremos. Que tengan bonita tarde.